muy egoísta. Ah, eso sí, van a la iglesia todos los domingos. Bienvenidos y bendiciones, mis queridos hermanos, a Rico Huerta. Ahora vamos a hacer un video. Muchas veces tenemos ese concepto de que no nos tengamos que meter con la política. La política obviamente es para el bien común entre la humanidad. Las leyes que se rigen, obviamente las seguimos, pero también muchas veces decimos que no meternos en lo que es la política, pero muchas veces, precisamente por quedarnos callados, la política se mete en las creencias de uno. Y directamente lo estoy diciendo en el caso de ese señor López Obrador, que ahora ha arremetido contra el católico, ¿verdad? Acusándolo de sus dogmas, el dogma de la confesión, el dogma de ir a confesarse y de ir a la iglesia, y acusa de hipocresía el hecho de comulgar y después dice él que para seguir en lo mismo. Para entender esto, quiero iniciar con una cita bíblica en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, versos 14. Dice la bendita palabra de Dios, y pidamos al Espíritu Santo que ilumine la mente y el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, verso 14. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes, y tan solo tenían un pan en la barca. De repente, Él les hizo esta advertencia: abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como la de Herodes. Se dijeron unos a otros: la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué están cuchicheando? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Ustedes están tan cerrados? ¿Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuántos canastos llenaron? ¿De pedazos se cogieron? Respondieron: 12. ¿Y cuántos repartieron? 7 panes entre 4,000. ¿Cuántos cestos llenos de sobras recogieron? Contestaron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿y aún no entienden? ¿No entienden? Palabra de Dios. Esta cita bíblica nos habla precisamente de cómo en aquel entonces se repite muchas veces, mejor dicho, siempre se repite la palabra de Dios a través de los tiempos. En aquel entonces había un rey, el rey Herodes, y siempre era cuestionado Jesucristo por los fariseos, y les dice: no se contaminen de la levadura, de lo que enseña los fariseos y lo que enseña Herodes. Y les habla de un milagro. ¿Con quién estaban cuando él hizo la multiplicación? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, él hizo la multiplicación de los panes, y ese milagro alcanzó para alimentar a una multitud y todavía sobró. Es decir, tenemos que tener la fe y la confianza en Dios de que Él multiplica nuestras necesidades. Él las suple con un pan. Él las suple. Él está siempre al pendiente de sus hijos. Y aquí tal parece que como que los apóstoles le están diciendo: nomás tenemos un pan. Pero ¿qué hizo Jesús con unos panes y con unos peces? Los multiplicó. Y ahora ellos, que son 12 y están con Jesús y tienen un solo pan, Jesucristo puede hacer lo mismo. Por eso les dice: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, porque no han ponido atención y se están contaminando de la levadura de los fariseos y la levadura de los de Herodes. ¿Dónde están los milagros? Esa es una cuestión que se ha ido manejando desde el Antiguo Testamento. En el Jueces 6:13, Gedeón en un momento dado le dice al Dios a Dios por medio del ángel, ¿verdad? Le dijo: ¿y dónde están los milagros? Si te fijas, esa es como la cuestión que hacemos nosotros cuando estamos en incertidumbre, en cuanto a política, en cuanto a lo que tú quieras. Siempre muchas veces decimos: ¿dónde están los milagros?
Pero Dios no cambia, Dios siempre está ahí. Muchas de las veces la fe de nosotros es la que se cae, la confianza es la que cae, siendo que Dios, Él es el que está ahí. Dios siempre está para suplirnos nuestras necesidades. Dios nunca va a cambiar. Ahora, el rey Herodes en su momento mandó matar a Juan el Bautista. Le cortan la cabeza, ¿verdad? Y se la llevan, charola de plata. Y en un momento dado, crucificó al Señor Jesucristo. Entonces por eso es que Jesucristo dice que no se contaminen, que no se contaminen con esa levadura. Esa levadura que usaba Herodes era una política que hacía él. Y aquí hacemos una elocuente y audaz comparación con la política actual en nuestros países. Al político no le importa lo que la gente va a recibir o no. Él va a prometer y no es necesario cumplir, porque al político lo que le interesa son sus votos y nada más. Entonces si en ese tratar de conseguir a votos manipula, ignorantemente acusa, pues es como repetir otra vez la historia de lo que se pasaba en aquellos tiempos bíblicos. Y esta situación se me figura no como que este señor de México, López Obrador, sea presidente de México y que yo lo compare con el rey Herodes, porque pues él se cree majestad y se cree Mesías y todo, pero es una persona que todos los benditos días va a hacer su show en la mañanera para hablar de política y de una forma u otra mofarse de la fe cristiana. Y ahora en este video que vamos a dejar, vamos a mirar cómo él inconscientemente, de una forma burlesca, una persona que se ha manifestado ser de la clase masona, o más bien practicar la masonería. Lo podemos ver en la toma de gobierno, como él de una forma u otra empezó a usar frases masonas, como por ejemplo la fraternidad. Eso lo hizo en el grito de independencia también. En la toma de posiciones sale con algunos indios o nativos de algunos pueblos haciendo limpiando los chakras, alineación de planetas, caracoles, quemando incienso, haciéndose limpias con algún tipo de hierba. Pero eso es como su religión de él. ¿Y qué es lo que hace él entonces en este video? Él cuestiona al católico, lo acusa de hipócrita, lo acusa de confesarse con un sacerdote y dice que la confesión no tiene un fruto, porque después vuelven a dar vuelta y llegar a lo mismo. Entonces el señor López Obrador se ha metido con la clase media, que trata de luchar, que trata de salir adelante, que trata de no quedarse estancado, sino en sí luchar por un futuro mejor. Y eso le molesta y les dice que son que quieren sacar una ventaja de eso. Entonces para él su clase que él necesita es una clase pareja, donde todos los de la clase media sean pobres y la clase pobre sea clase media. Y yo no sé cómo lo va a lograr, algo así. Pero acusar a la gente de ser oportunista por ser clase media, pues es mofarse del esfuerzo de la gente que muchas veces lucha por salir adelante haciendo un gran sacrificio. Ahora, en la cuestión de la religión, vemos nosotros como católicos cómo el Señor está atacando directamente a la fe católica. No es como que lo da a entender, ¿no? Es que constantemente está atacando a la fe cristiana, mofándose de los sacramentos, diciendo que no tienen un poder, pero él constantemente le da promoción a su clase de religión que él tiene, que es la masonería, y llama por eso constantemente. Escuchen todos sus
sus conferencias siempre está hablando de la fraternidad y el saludo fraterno, que usan los masones. Entonces, muchas veces nosotros como católicos tenemos que estar pendientes de los gobiernos que nos están gobernando y entender que un gobierno abortista que ataca la fe viene a repetirse lo que está diciendo Jesús en el Evangelio de San Marcos 8:14. No dejarnos contaminar de la levadura. Esa levadura como la de los fariseos, hipócrita, intolerante, traicionera, y no dejarnos contaminar del pensamiento del rey Herodes. El rey Herodes quería ser tratado como tal, así es que no permitía pues que alguien fuera a ser tan popular como Jesucristo, al tal grado de que él de una forma u otra crucifica a Jesucristo. El video pues yo creo que no es pues esa es un poco la explicación, pero yo creo que el video lo va a decir todo. El video se los dejo aquí en el enlace, para que lo escuchen, lo analicen y vean cómo este señor nuevamente se vuelve a mofar de la fe cristiana católica. Cristiano católico, tú vas, comulgas, te confiesas, vas a tu sacramento de la doctrina como tal, y eso es porque nosotros buscamos eso que es lo que nos hace vivir como una fe cristiana, que nos hace vivir como personas, que nos hace tener principios morales, etcétera. Y que alguien se mofe de eso es para pensarse, porque si tú no analizas lo que él está diciendo de la fe cristiana católica, entonces yo te podría decir que ¿qué piensas tú de una persona que es abortista, que ataca la fe cristiana? ¿Qué piensas? ¿Por qué no lo analizas? ¿Por qué cuando comulgas, por qué no piensas en esa persona que has votado? Esa persona que ataca la fe. Una persona que polariza a la sociedad, los pone en contra. Yo miraba un ejemplo, ¿verdad? Cuando juega México, la selección de México con la de Estados Unidos, se reúne la afición mexicana y todos unidos en contra de la americana, ¿no? Entonces se unen. Pero imagínate que para atacar a la iglesia, para atacar a la selección de Estados Unidos, pues ya no estuvieran unidos para atacarla. Eso es como la polarización que hace este Obrador, porque cuando atacábamos a Peña Nieto, por decirlo así, nos uníamos chairos y no chairos, ¿verdad? Fifís y no fifís, todos nos uníamos y atacábamos a Peña Nieto y no pasaba nada. Pero ahora resulta que dices algo en defensa, en contra de Obrador, hay personas que lo defienden y esas personas son católicos. Así es que mis hermanos, la palabra de Dios es clara, no nos dejemos contaminar por la levadura. Y lo que dice el juez 6:13, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están? ¿Dónde están los milagros? Nosotros no dejamos actuar a Dios, porque Dios Él es y será siempre el que nunca cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Cambiamos nuestra fe por las promesas de un político que al final de cuentas lo único que quiere es tu voto. Escucha el video, analiza, medita y cuando comulgues pídele a Dios que te dé entendimiento. Mis queridos hermanos, un like si te gusta el video. Bendiciones, vamos a seguir creciendo, comparte y aquí estamos juntos nuevamente en el próximo para revitalizar nuestra fe católica. Bendiciones. Apostamos. Esa es la revolución de las conciencias. Pero un integrante de clase media alta, incluso con licenciatura, con maestría, con doctorado, no está muy difícil de convencer. Es el lector del Reforma. Ese es para decirle, siga usted su camino. Va usted muy bien. Porque es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante.
muy egoísta. Ah, eso sí, van a la iglesia todos los domingos o a los templos y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero. Y luego el domingo, de nuevo, lo mismo. Si tenía razón mi amigo finado, Carlos Monsiváis, que me decía, la verdadera doctrina del conservadurismo, me decía, la verdadera doctrina de la derecha, pero a mí me gusta más hablar de conservadurismo, creo que es más apropiado, pues es el que quiere conservar, el que no quiere cambios, el que quiere mantener el statu quo. Y decía Monsi, la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Y ¿saben qué también? Que hay que seguirlo diciendo. Son clasistas.